Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un tema más de su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y como siempre es un placer y es un goce estar como lo es cada semana con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, interesante, que es Carl Jung y AA. ¿Qué vínculo tiene este gran médico psiquiatra con la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Pues vamos a resolverlo el día de hoy. Y para ello tenemos a una persona que ya es de casa, una persona que cada vez que nos vemos por estos menesteres, me es placentero siempre tenerlo conmigo, que es el compañero Rafael S. ¿Cómo estás, padrinazo? Pues muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes y pues por la atención que los que nos escuchan tienen sobre estos programas de Alcohólicos Anónimos. Y sobre todo que me das la oportunidad de ponerme a estudiar porque yo estoy acostumbrado al canibalismo de los alcohólicos, a comer alcohólico picadito con cebollita, jitomate, chile verde y limoncito. Sabe muy rico, pero eso de que me pongan a estudiar como que no me gusta mucho, pero pues con tal de que podamos contribuir para los que nos hacen favor de escucharnos, pues tenemos que estudiar y repasar muchas cosas que creemos que son importantes para nosotros y pueden ser importantes para alguien más que nos escuche. Así es, le mandamos un saludo a Marianito de Zaguayo, le mandamos a todas esas personas de Latinoamérica que nos escuchan, a Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, muchos de Guatemala nos escuchan, en España también, por supuesto, y a todo Estados Unidos también les mandamos un fuerte abrazo, aquí a las personas que nos dejan sus comentarios, a Héctor Travieso, a Alicia Romero, a Isela Navarrete, a Javier Fachola, a Olga Medina, a Miroslava Luna Hernández, a Jacqueline Palacio Zamora, a Otón Morales, dice ella Ocampo, a Francisca Campos, a Amo del Camino, Héctor Ángeles, Tomás Ixtapa, dice por acá, a Pedro Cadenas, entre otros más. Muchas gracias por el cariño, por el amor que le dan a estos programas. Y pues vamos a entrar al tema, padrino, sin más preámbulos, porque pues todos hablamos mucho sobre este gran personaje, este gran profesional que contribuyó en la expansión de lo que el día de hoy conocemos en Alcohólicos Anónimos. Entonces, primeramente, algunos datos que usted nos quisiera dar sobre este médico psiquiatra, por favor, para que empecemos a desglosar el tema. Sí, con todo gusto. Fíjese que Carl Jung nació en 1875, muere en 1961. Apenas si le alcanzó tiempo para poder contestar la correspondencia que después de 31 años Bill W. le envía para agradecer que haya sido uno de los primeros eslabones de muchos que se han unido a través de la historia de Alcohólicos Anónimos, que han contribuido a lograr lo que somos ahora. 88 años, vamos para 89, cerca de 2 millones de Alcohólicos Anónimos. Nuestro libro grande se ha distribuido en número de 70 millones de ejemplares. Las comunidades más alejadas, la última, los navajos, se ha traducido a 55 dialectos para hacer que Alcohólicos Anónimos realmente sea una alternativa para este problema de salud pública que nos ha golpeado y que después de la pandemia nos ha golpeado un poquito más. ¿Por qué sabemos de Carl Jung en Alcohólicos Anónimos? Y a mí lo que me interesaba era tomarte con canelas, el litro de pulque, después de 2 litros un carbonatazo y luego un fuerte. ¿Qué relación tiene para mí hablar de mis borracheras, de mis actos de ingobernabilidad? Y ahora resulta que en el grupo escucho que de Carl Jung. Yo dije, bueno, estos son alcohólicos y aparte medios
preparadones o qué es? Fíjense que yo tuve oportunidad en 1987, en octubre, de asistir a un congreso a Guadalajara. Fue el primer congreso que asistí. Ahí tuve en mis manos un ejemplar, todavía no llegaba a México, de A llega a su mayoría de edad. Lo leí rápidamente y ahí en la página 11 del libro Mayoría de Edad me llama la atención la referencia que hace Bill W. en la reunión de 55 con respecto a la parte médica. Carl Jung veía el valor, el significado y la realidad en la fe religiosa. Nosotros con el tiempo hemos entendido y establecido una diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, que es la puerta que nos abre a los alcohólicos anónimos para empezar a incursionar en un tema tan resbaloso que es la religión. Sin embargo, Bill W. y la aportación de Carl Jung nos dan la oportunidad de abrir esa puerta a través de una transformación espiritual, de un despertar espiritual. Estamos hablando de 1931, cuando la mayoría de las corrientes psiquiatras de aquella época no aceptaban ni el valor, ni el significado, ni la realidad de una fe religiosa o espiritual. Yo me atrevería a decir, actualmente, después de todos los años que han pasado desde 31, todavía hay una resistencia en la gente profesional de darle el justo valor que para los alcohólicos significa la transformación espiritual, lo que es la conversión espiritual. Esa es la pequeña introducción de Carl Jung y la forma como en 1931 un acaudalado de 25 años de edad, heredero de una de las industrias llanteras más importantes en Estados Unidos, viaja, conoce a Carl Jung, le da tratamiento y deja de beber un año. Tiene mucho entusiasmo, se sobreconfía y lamentablemente vuelve a beber. Y va de nuevo a entrevistarse con Carl Jung. Claro, es una parte bien interesante, algo y un tema que definitivamente al hablar de Carl Jung y la vinculación que tiene con Alcohólicos Anónimos tenemos que tocar sí o sí, que es el aspecto espiritual. Carl Jung fue un gran discípulo de Freud, ¿no? De Sigmund Freud, ¿no? El psicoanálisis, y no voy a meter términos rebuscados para que sea entendible para todos nosotros, Freud era muy escéptico a la parte espiritual, ¿no? Era muy cerrado, muy cuadrado, ¿no? Todo se vinculaba precisamente a la parte, lo que él manejaba como la parte sexual, ¿no? Pero Carl Jung, que de hecho iba a ser el heredero, ¿no? Del psicoanálisis, iba a seguir su travesía de Freud, ahí es donde trunca esta parte Carl Jung por el aspecto espiritual. Y sobre ese punto en específico, padrino, yo quisiera preguntarle qué es lo que él refería como esa transformación espiritual. O por qué el alcohólico, por ahí hay 3 charlas a sociedades médicas, menciona también, por qué es necesario que un enfermo alcohólico o adicto, según sea el caso, tenga esta transformación interna espiritual. Sí. Fíjate que alguna vez algún compañero me dice, oye, Bill W. era muy mal agradecido. ¿Cómo después de 31 años le envió una carta para agradecerle a Carl Jung? Bueno, habría que revisar el contexto y lo que yo interpreto de las preocupaciones de Bill W.
Para 1938 constituye la Fundación Alcohólica. La constituye legalmente a través de 3 personas no alcohólicas y 2 alcohólicos, para que administre los dividendos que van a llegar por un libro que todavía no empieza a escribir, pero él está seguro que lo va a terminar y que se va a distribuir bien. Eso es muy importante, primero porque te da la idea que así somos los alcohólicos. Planeas mucho y a veces no haces nada. No, Bill W. planea y lo hace. Y es una lección para una persona mediocre como yo, que todavía deja las cosas a medias, ¿no? Te dicen, normal. Aprendiz de todo y oficial de nada. Así es. Entonces, 1939, en 10 meses escribe el libro grande. Empieza a haber conflictos entre los alcohólicos conviviendo entre nosotros. En 1946 empieza a escribir los primeros borradores a través de Grapevine sobre las 12 tradiciones, las cuales se presentan para 1950 en la Convención de Cleveland. Para 1953 ya se publican los 12 pasos, las 12 tradiciones. En 55, en la reunión de San Luis, los ahí presentes reciben el legado que tenemos los alcohólicos: recuperación, unidad y servicio. Enseguida, en 1957, se publica llega a su mayoría de edad. En 48, Bill W. ya está preocupado porque ve que es una realidad Alcohólicos Anónimos. Ya viajó a Europa, ya viajó a Canadá. Antes de 1935, el destino de un asqueroso alcohólico como yo era la muerte. Y ahora, 2 millones significa algo. Entonces, establece el plan de la conferencia. En 1951 escribe el manual de servicio. Antes de que haya RCGs, antes de que haya miembros del comité, Bill W. se preocupa por definir funciones y responsabilidades de los servidores por escrito. Porque a veces el alcohólico quiere hacer las cosas a su modo y como él quiere, porque se siente una lumbrera. Bill W., anticipándose a todo ello, escribe. Entonces ya para 1961 que le contesta, y está más tranquilo. Ya los trabajos, sus escritos de 58 en adelante, reflejan una tranquilidad, una preocupación por la expansión de los servicios mundiales. Pero ya tiene la base, ya está más tranquilo. Por eso, hasta 61 le escribe la carta a Jung. Y va a hacer referencia a cómo Bill W., diagnosticado en 1934 por un neurólogo, el doctor Silkworth, le dice lo que significa la derrota total, el haber que tocar fondo del alcohólico, el destruir ese edificio, esa pirámide de ego y de soberbia que tiene un alcohólico. No sé si nada más se refería a los alcohólicos de antes de 1935 o también nos alcance a los de ahorita. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, cuando la mamá de Bill recibe el diagnóstico del doctor Silkworth, le dice que es obsesivo, que está deteriorado, o sea, que está desahuciado. Eso mismo que le dice Silkworth a la mamá de Bill, ya lo oyó Bill W. y lo vio con la experiencia de David Thatcher. ¿Qué era Roland H. cuando habla con Carl Jung? Le dice: para usted no hay remedio. La ciencia está limitada. Para que un psiquiatra diga que la ciencia está limitada, no es tan sencillo. Y le dice y le recomienda, solamente dice, yo le recomiendo un ambiente solidario, un ambiente optimista, un ambiente religioso. Por eso hay tantas corrientes en Alcohólicos Anónimos y por supuesto que va a haber mucho más.
reúne a un grupo de gente y cántales en la mañana, todos para uno y uno para todos. Y haces de esa bandera. Te pones a recitar un versículo de alguna religión. Son optimistas, se aman, se apoyan en la soledad, en el abandono, en la frustración. Aunque no practiquen nada espiritual, no beben. ¿Cuál es la referencia que tenemos de los washingtonianos que surgen para 1864, 1867, que se reúnen 5 personas en una cantina? Ellos veían el alcoholismo como un mal hábito, pero ellos no tomaron la necesidad de una conversión espiritual, de un desarrollo espiritual. No lo toman. Fracasa la agrupación por meterse en problemas de política, de religión y de educación. La parte con que contribuye el doctor Silver al diagnóstico es una enfermedad insidiosa, persistente, mortal por necesidad. Y lo que le dice Carl Jung a Roland H., que tiene que ser una derrota total, que tiene que abaratar y golpear al ego del que está compuesto. Y le recomienda un libro. Esa es la parte fundamental de la aportación, desde mi punto de vista, que tiene Carl Jung. Le recomienda el libro Variedades de las experiencias religiosas. Esa parte de lo que es variedades de las experiencias religiosas, escrito por William James por 1800, se publica en 1904, relata William James que toda conversión, todo despertar espiritual, toda transformación espiritual requiere de tragedia, requiere de sufrimiento, requiere de un evento en donde el alcohólico se sienta fracasado, inutilizado, derrotado, que eso no es sencillo para un alcohólico. Esa es la parte que Bill W. señala en su correspondencia, donde agradece precisamente toda esa parte que recomienda Carl Jung, el libro de William James. Bill W. lo devora el libro. Él era un ávido lector desde niño. Lo devora y ve que no hay una solución para el alcohólico que la conversión, que el despertar espiritual. ¿Qué va a ser el despertar espiritual? Cambio de juicios y actitudes. Por eso cuando un alcohólico deja de beber, ya es un cambio. Puede quedarse en ese, pero puede haber otros despertares espirituales a lo largo de su vida. Mientras respire, va a tener cosas que cambiar en su vida. Esa es una parte de la herencia de esta difícil enfermedad. Por eso, Roland H. se incorpora de 1932-1934 a los grupos Oxford, comandados por Sam Shoemaker y Frank Bushman. Le transmiten el mensaje a Evie Thatcher, lo salvan de una detención en la comisaría y Evie Thatcher va a visitar a Bill W. Y lo va a visitar con una mirada clara, limpia. No es lo mismo la mirada de un borracho asqueroso, lujurioso, ratero y bandolero como yo, que la mirada de una persona que ha dejado de beber y tiene esperanza en cambiar. Y esa esperanza es nacida del sufrimiento, de la agonía, de la desesperanza, de querer atentar contra su vida. Esa es la parte que considero que es muy importante, que va contribuyendo para nosotros. Tiene que haber un profundo colapso del ego, una tragedia. Tiene que dar testimonio de esa tragedia y tiene que compartirla. Esa es la base. Cuando el alcohólico viene de una tragedia, por eso es muy importante para los que somos alcohólicos no olvidar que yo vengo de la basura, que de ahí me sacaron los alcohólicos.
y que si tengo un agradecimiento no debo de olvidar mi origen. Aunque algunos alcohólicos digan, ya no te castigues, ya no te lastimes, la chida, padre. Perdónate, fuiste infeliz, pero ahora eres hijo de Dios y en tu escritura número 80 ya te liberaste, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Sí, Es los otro conozco, tema. padrino. Y es bien cierto lo que ahorita comentaba y tiene mucha concordancia. ¿Por qué? Porque todos los que estamos dentro de una agrupación vamos viviendo inclusive tragedias dentro de la misma agrupación. O sea, muchos de nosotros fondeamos dentro de Alcohólicos Anónimos, y más cuando se llega joven, padrino, ¿eh? O sea, es impresionante y me hace mucho clic, mucho match esta parte que usted menciona, la referencia de Carl Jung, lo que dice con lo de William James, porque muchos de nosotros colapsamos dentro de una agrupación, dentro de un grupo o dentro del programa, según sea el caso. Entonces, Bill W. también lo vivió en ese segundo despertar cuando va el padre Edward Dowling, ¿no? Él en esa, ¿no? En esa parte de que estaba depresivo y estaba en esa situación melancólica, y va el padre y así como que, ¿a poco tú eres el que hiciste los? Pues no, pues deberías practicarlos. Yo creo que le dijo este individuo. A lo mejor usted nos va a hacer más referencia ahorita, nos va a ampliar más ese tema. Pero a lo que voy, la pregunta es, ¿todos realmente vamos teniendo esta transformación interna o esta parte espiritual a través de lo que usted mencionaba? Y muchas de las veces es dentro del grupo. No es a veces uno llega al grupo como en su momento, ¿no? Uno pensará, todos llegamos, nada más es dejar de beber, ¿no? Y muchos quisiéramos, en verdad, conformarnos con eso, padre, ¿no? O sea, muchos quisiéramos, hay que darnos, ¿no? Porque usted menciona algo bien importante, el cambio de ¿qué? De juicios y actitudes, que es algo todavía más profundo, es todavía más trabajo, pero que definitivamente va correlacionado con esto. Entonces, ¿qué injerencia tiene en este sentido? ¿O usted qué opina sobre esta parte transformacional del individuo dentro de las aulas de recuperación? Sí. Una de las bondades que nos da nuestra enfermedad es que no hay producto terminado. Yo dejé de beber hace 46 años, 7 meses y 14 días. No termina uno de trabajar con uno mismo. Claro. La terquedad es típica en nosotros. Sí. La soberbia nos alcanza, tengas el tiempo que tengas. Entonces es un continuo practicar del programa mientras tú respires. Noviembre de 1940. Está Bill W. con el libro grande en las bodegas, sin dinero. Así es, madre. Lois vive de ropa regalada. Muy bien. Bill W. vive de ropa regalada. Muy bien, padrino. Por eso cuando vengo yo a visitar a un alcohólico como tú, ando viendo qué me llevo, porque pues a ver si me llevo un pedazo de computadora o algo, porque todavía no se me olvidan mis viejos moldes. Sí. Entonces, está en Bill W. lo señala como una borrachera seca. Claro. O sea, él dejó de beber diciembre 11 de 34. Está noviembre de 40. No tiene dinero, vive de arrimado. La cómoda de Lois son 2 guacales donde se venden naranjas, ahí se arregla ella. No hay dinero. Y llega Edward Dowling y ahí vive su segunda transformación espiritual, BW. Cuenta sus pecados y sus omisiones. El que había hecho el programa no lo había practicado. Por eso es muy claro y típico en nosotros, que puedes tener mucho tiempo y no has hecho nada. Así es, padre. Y no es raro escuchar a gente de mediano tiempo, de más de 15 años, 20, que dicen, mi verdadero sufrimiento fue cuando dejé de beber. Claro. El fondo más fuerte, las decisiones más equivocadas,
Los enamoramientos más estúpidos de mi vida fueron sin beber. Y eso es muy común por el rumbo de donde yo vengo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuesta mucho trabajo entender que mi problema no era solo dejar de beber. Así es. Que desde antes yo ya traigo defectos de fabricación. Y revisar la historia de mi vida, revisar lo que fueron los principios de los oxforianos, la práctica de donde surgen los 12 pasos, pues sí, está difícil. Pero fíjate lo que le contesta Carl Jung a Bill W. Le dice que no tuvo noticias de Roland. Desconocía lo que él había hecho. Pero lo que él quería decirle a Roland H. no se lo dijo. Porque era muy difícil en esa época, 31, hablar de un concepto que hasta la fecha se hace difícil, diablo. O sea, que relacionar que tu bebida está relacionado con el diablo, dices, pues yo conocí unas diablitas en el cabaret que de satánico no tenía nada. No, así es. Nada. Eran complejos y son conceptos un poquito diferentes. Pero una parte muy importante que le dice Carl Jung, dice que la experiencia espiritual, la conversión espiritual, tiene que darse porque él ha visto que el ansia que tiene el alcohólico por buscar el alcohol tiene en un nivel inferior, tiene una necesidad y una sed espiritual de unirse con Dios. Es una paradoja muy fuerte, o sea, cómo entre más bebía, entre más le mentaba la madre a Dios, cuando estuve inconforme con disque su voluntad, cuando me arrebató a mi madre, cuando no permitió que mi padre viviera conmigo, cuando no tuve un concepto de familia, cuando estoy resentido contra Dios, contra la religión y contra sus representantes, ahora resulta que un psiquiatra, Carl Jung, en 1931 dice que él ha detectado como profesional una necesidad espiritual, una sed de unirse con Dios. Wow, sí. Pues como que digo, no, Carl Jung no me llega a mí, pues yo salí de la primaria bajo fianza, tengo kinder trunco. Sí, claro. ¿Cómo vas a ver más Carl Jung que yo? Esa es una verdad muy fuerte, de mucho peso y muy dolorosa para un alcohólico. Sí. ¿Cómo es que cada borrachera y cada vez que reniego de Dios, tengo más necesidad de Él? Ni más, ni menos. Wow, sí, eso es algo, y tiene una profundidad muy, muy amplia. La sed de Dios que tenemos los enfermos es algo tan profundo que, bueno, para muchos agnósticos ahorita ya nos están satanizando, ¿eh? Hay algunos ahorita, algunos alcohólicos ya están bien enfermos a esta instancia porque está diciendo, ¿cómo están hablando de Dios? O porque de verdad que el alcohólico, a mí háblenme como lo que manejaba este individuo de la, si no mal recuerdo, de la tradición 3, en donde era una persona que renegaba mucho de Dios, ¿no? Que a mí háblenme de los principios, pero de su Dios no me hable nada, ¿no? Porque yo no se necesita, ¿no? Y al final, bueno, como con su experiencia, lo que ahorita estamos narrando precisamente, lo que dice Carl Jung, ¿no? Al verse devastado, al ver colapsado en ese hotel, ¿no? Y dice, ¿no? Ahí en el buró hay Biblia, dice que vio el libro y bueno, fue una señal para él y vivió esa conversión. Y todos llegamos a este colapso, bueno, o sea, yo me doy cuenta que, para que ahorita más nos amplíe el tema, que de verdad que muchos, tarde que temprano, buscamos este poder superior, o Dios, ¿no? Como cada quien lo vaya a concebir. Tarde que temprano, e inclusive el mismo programa nos va orillando así poquito a poquito y sutilmente, de una manera muy sutil, ¿no? Entonces,
¿Usted qué opina sobre esta situación? ¿Usted qué opina sobre esta situación de que el alcohólico todavía está... Hablamos de cosas de espiritualidad, espirituales, lo que está mencionando un psiquiatra, usted bien lo dice, o sea, una persona muy preparada, una persona que transformó en todos los niveles la psicología, o sea, es un grande Carl Jung, pero que aún el alcohólico está renuente a esa parte espiritual. ¿Por qué cree usted que se deba a esto? Híjole, yo creo que uno tiene una fuerte tendencia al egocentrismo. Silkworth le dice a la mamá de Bill que es un egoísta porque solo piensa en él. Y también señala y le dice que es inmoral. O sea, las cosas malas él cree que las hace buenas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que tuve una relación sexual con una mujer ajena, pero fue una relación sexual sana, porque puse la Biblia de almohada, ¿no? Entonces fue un descalabro, pero espiritual. Esa es la mentalidad de un alcohólico como yo. Sí. Hace cosas inmorales y dice que Dios se las manda. Sí. ¿No? Aquellos que se van a aullar a las haciendas. Normal, y después de sus 80 escrituras ya quedan liberados. Y a los 2 meses vuelven a beber con todo y la liberación y los cánticos de los salmos. No, una cosa es una experiencia espiritual, una transformación espiritual, y otra cosa es un chispazo religioso e espiritualoide, donde te hacen creer que conoces a Dios, pero traes la cola de Satán. Claro, desde mi punto de vista. Sí, por supuesto. Entonces, fíjate que va comentando el blasfemo del que nos habla la tercera tradición. Estamos hablando de 1938, cuando Bill W. ya escribió el prólogo, se los difunde a la gente alcohólica, no alcohólica, y cuando a él el blasfemo lo quieren correr, le saca la primera hoja del libro, porque dice, aquí dice que es para lo que necesitamos, no me pueden correr. Yo tengo la libertad de expresar mis pensamientos, como los tenemos ahorita. Claro. Y el pleito más fuerte, yo considero, que tengo como alcohólico, es, primero, la derrota y la necesidad de ayuda ajena. Segundo, aceptar que la ayuda ajena tiene que devenir de algo más poderoso que yo. Entonces me resulta difícil para un alcohólico soberbio como yo aceptar que hay algo más poderoso que yo. Por eso el capítulo 4 del libro grande, que refiere a nosotros los agnósticos, te dice, ¿cree usted que hay algo más grande que usted? Y cuando uno dice, sí, ya con eso nos quedamos. Ya que acepte usted que hay una fuerza mayor, usted es una ventaja. Para la gente normal es algo sencillo, pero la personalidad soberbia de un alcohólico como yo no resulta. Por eso la derrota, esa demolición del ego es fundamental para empezarlo a hacer. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención cuando empieza el doctor Carl Jung a comentarle y le dice, sin la protección del cielo y aislado de la sociedad, no se puede resistir la fuerza del mal que se llama diablo. Un psiquiatra en 31 está diciendo eso, se lo reafirma en la correspondencia de 61. Dice, por eso yo no podía utilizar estos conceptos con mis pacientes. Había que evitarlos. No se lo podía yo decir a Roland H. Yo me atrevo a decírselo a usted porque Bill W. le envía toda la literatura que hay en existencia para decirle la expansión que ha tenido Alcohólicos Anónimos en ese tiempo. Entonces, esa es una parte muy importante, que haya fuerzas del mal, que el mismo Silkworth, en la opinión del médico, dice, para algunos científicos les parecerá romántico que apoyemos este movimiento que se desarrolla
sobre una base moral. Y dice, aquellos que lo duden, los invitamos a lo que es la línea de fuego, donde hay hijos desamparados, mujeres abandonadas, gente muy gravemente enferma. Esa es la línea de fuego. Esa es la que trabajamos en Alcohólicos Anónimos. Esa parte de resistir las fuerzas del mal que se llaman diablo. A usted se lo digo y señala y le dice, quiero comentarle a usted que en latín alcohol se dice spiritus y es un veneno depravador. Pero hay otro concepto en latín, spiritum, que significa una sublime experiencia religiosa. Por lo tanto, la fórmula para combatir el alcoholismo será spiritus, una experiencia surgida de un veneno depravador que te deja hecho trizas, indispensable para que puedas conocer espíritu, que va a ser la más sublime experiencia religiosa o espiritual. Hay que sufrir para merecer. No todas son palomitas. Llegaron taches cuando bebías y van a llegar taches sin beber. Y vas a creer que tomas buenas decisiones y a veces son malas decisiones. Y no lo vas a hacer caso a nadie. Y a tu padrino lo vas a comparar con tu abuelito y con tu papá que fueron a comprar cigarros y todavía no regresa. Bueno, es el caso de mi papá. Todavía no los encuentra. Y voy a tener resentimiento a la gente que me da sugerencias. La gente que quiere actuar para mi bien, que te dice, mira, Rafaelito, cuando eras niño, no te juntes. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. No les hago caso. Árbol que crece torcido, jamás se va a enderezar. No les hago caso. ¿Qué les decían las abuelitas a las muchachas? Mija, no te fíes de ese lenguarí que es borracho. Promete y promete mientras no lo mete. Así es. Una vez metido, olvida todo lo prometido. Y nadie obedecía. Tenemos una resistencia a la obediencia. Me siento libre, independiente, libre personal, pero soy un anarquista de capa dura. Es impresionante el hecho de darnos cuenta, ¿no? A través de lo que menciona Carl Jung, que nuestra lucha es espiritual, ¿no? Al final del día. O sea, es una batalla interna, no es una batalla externa, no es una batalla propia de cada individuo que llega a un grupo, ¿no? O sea, el problema no son los demás, ¿no? Y es a donde quiero llegar yo, esta parte, en donde a veces pensamos, o yo en algún momento llegué a pensar, que todos mis problemas eran las cuestiones externas, ¿no? Que era una pareja, que era el dinero, que era XXXY. Pero te vas dando cuenta que aún tengas lo externo, sigue habiendo un profundo hueco dentro de uno, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo empiezo a entender lo que menciona Carl Jung sobre esa parte del colapso, de la parte espiritual, y que para una persona que llegó resentida con la religión, ahora sí que yo llegué resentido no tanto con Dios, sino con la religión, ¿no? Que me inculcaron, que es algo muy diferente, ¿no? Pero eso lo logré entender hasta que llegué a un grupo. El saber discernir si estaba resentido con Dios o con la religión, ¿no? Y eso lo pude discernir, y ahí es en donde me doy cuenta, y ahí para allá va la pregunta, ¿por qué es necesario que una persona que está en el caminar, y esto va para las personas que van empezando en este proceso de recuperación, vamos a
denominar de 1 a 5 años puede ser, padrino, que van iniciando en este caminar, ¿qué tan importante va a ser para ellos el concebir a ese Dios? Ahorita que hablaba usted, ¿sí se cree en algo? Que mencionaba del capítulo 4 de nosotros los agnósticos, pero ¿qué tan importante es para una persona que está en el proceso de recuperación empezar a tener un poder superior o esta entidad? Bueno, es muy importante señalar que la estructura de los 12 pasos, ya cuando se publican en 1953, ya el libro grande, cada capítulo comprende algunos de los pasos. Los primeros 3 capítulos del libro grande me van a permitir a mí ir conociendo esta enfermedad para familiarizarme con ella. Es muy difícil que alguien llegue con un poquito de fe. Yo llegué con mucha fe, pero en mí mismo, no en nadie más. No creo en nadie. Inclusive, yo no creí que con unas simples platiquitas yo dejara de beber. Cuando me doy cuenta que voy dejando de beber con esas simples platiquitas de hora y media, quiere decir que los que están dando esas simples platiquitas es una fuerza mayor que yo. Ellos están logrando lo que yo nunca pude hacer solo. Significa que la unidad de esas decisiones individuales es más fuerte que yo. Creo en ellos. Me llevo un tiempo creer en ellos. Me cierro a la idea de creer en Dios. Me molesta cuando en mis inicios me llevaban a grupos donde terminaba la reunión con el Padre Nuestro. Yo les mentaba la madre a todos porque yo venía de huir de ese Dios castigador que se había manifestado en mi vida. Tiene que pasar un proceso de tiempo, a veces corto, a veces largo. En mi caso me llevó 1 año y medio, 1 año 8 meses de pelear si es que hay Dios o no hay. Pero sí creí en el grupo. El grupo era mayor que yo. Aceptaba la dirección del grupo aún a regañadientes. Empecé a servir café, mentándoles la madre en cada taza que lavaba. Sí, normal. La primera vez que trapeé el grupo, llegó el padrino y me dijo, ¿quién trapeó? Yo me levanté lo más que pude y dije humildemente, yo, padrino. Me dijo, no trapeaste, regaste la mugre, eres mal hecho, desacomedido, toda tu vida fuiste un parásito, flojo, ratero, dependiente y delicadito. Pero aquí, si obedeces, te vamos a hacer un hombre de bien. Y yo le reventé la madre al que me lo dijo, porque no acepto yo sugerencias de nadie. El alcohólico va a empezar a buscar un padrino cuando se dé cuenta que solo sigue tomando malas decisiones sin beber, que va fracaso tras fracaso también sin beber. Entonces empieza a buscar padrino. Y cuando el padrino le dice, ¿ya te diste cuenta que solo tú no puedes? ¿Ya te diste cuenta que el grupo es mayor que tú? Ponle el nombre que quieras, pero hay algo mayor que tú. Llámalo factor X, llámalo fuerza suprema, llámalo ser espiritual, pero él va a hacer las cosas que tú, por tus propios recursos, no vas a poder hacer. Por eso cuando una persona de 1 a 5 años dice, no creo en Dios, está bien. No va a servir que yo le diga que cree en Dios. Así es. Es como si tú le hablas en ruso. Va a utilizar la terapia del elefante, va a decir a todo que sí. Y por dentro te va a decir, usted, viejito, ya está pasado de moda. Yo soy de las nueva sangre libertina, liberadora, transformadora de Alcohólicos Anónimos. Y al rato nos vemos que no es sangre transformadora, es moronga, podrida. Son etapas que se van pasando. ¿Cuándo empiezas a buscar la fe? Cuando tienes una doble derrota sin beber. Cuando tienes construido todo tu futuro y quebró la empresa donde tú trabajabas. Hijo.
Cuando ya tienes un negocio establecido, viene la pandemia, te endrogaste y lo perdiste totalmente. Ahí empezamos a buscar la fe. Es indispensable. Una tragedia para que llegues al grupo y aceptes la ayuda. Y a veces es necesario otra tragedia, otro golpe familiar, laboral, económico. O a lo mejor de pasión y de amor. Ay, tienes padre. apenas 70 años. Tienes derecho a amar y a ser amado. Y ya no te dicen que ahí va Romeo y Julieta, ahí va Romeo y su nieta. Y al rato lo vemos a ese Romeo en la esquina tirado y su Julieta llevándole del alcohol que venden en los Oxxos para que se la cure. No hay producto terminado. Nadie está exento de cometer una estupidez, tengas los años que tengas y hayas hecho los servicios que hayas hecho. Sí, sí, es muy, muy, muy profundo. Y bueno, antes de terminar, una última pregunta, abusando de su confianza, padrino, sobre, bueno, ya nos narró ahorita muy puntualmente la vinculación que tuvo este individuo de Ronald H. con Carl Jung, y Ronald H. a su vez con Evie, ¿no? Fue ahí el eslabón, y luego Evie a Bill W., ¿no? Ahí va la cronología de los hechos. Y sin lugar a dudas, este gran profesional, quiero que usted cierre la participación, qué importante fue Carl Jung, y no solamente él, sino los profesionales, así darnos un contexto así muy somero, porque me gustaría otro podcast en donde hablemos más puntualmente sobre los profesionales, ¿no? Los profesionales que fueron o son parte de lo que es Alcohólicos Anónimos, pero la importancia, ¿usted dónde ve que radica la vinculación de Carl Jung a AA? ¿Cuál es el beneficio, la importancia de estas situaciones, padre? Fíjate que Bill W. siempre muestra mucho agradecimiento hacia la gente no alcohólica. A mí me gusta mucho el libro Lenguaje del Corazón. Concentra más de 150 artículos de Bill W. Y a mí me muestra la evolución del pensamiento que tiene Bill W. con respecto a la enfermedad. Me resulta sorprendente en uno de sus artículos que después de 25 años sin beber, se declara un mal principiante en la oración. Mal principiante, después de 25 años. Wow, sí. Y dice que va a tener que repasar lo que él escribió. Porque imagínate, sí, claro, un alcohólico de chocolate como yo ya se siente diferentito. Que con unos añitos ya siente que se la sabe. Sí, no. Esta lectura te ubica y te centra. Eres un infeliz aprendiz. Sí, claro. Más te vale. Y tiene un artículo, una sección que se llama Artículos Conmemorativos, donde agradece a la gente que va muriendo. Siempre a los no alcohólicos. Dicen que las oficinas de Nueva York, la carta que le contesta Carl Jung, la tiene enmarcada. Claro. Era su tesoro de Bill W. O sea, sin conocerlo, hasta 31 años después, siempre refiriéndolo, le agradece todo lo que hizo por la agrupación. Porque esa es una de las partes más importantes que Bill W. señala de su contribución. El ego se tiene que destruir en el alcohólico, pero resurge. De repente, en un artículo de 1958, después de 19 años, te dice Bill W., ten cuidado con el monstruoso Mr. Hyde, el ego, la parte animal que tienes dentro, porque ahora sí te vas a sentir único, pues ya no bebes. Ahora sí vas a creer que eres el más ilustrado. Y te dice, cuidémonos de ese resurgimiento inevitable del ego. Quiere decir, o yo así lo interpreto,
que cuando llegas tú derrotado al grupo, el ego está deshecho. ¿Quién sabe qué pasa? Que dejas de beber y ya te sientes otra vez el mismo. Pero con más fuerza porque no bebes. Sí, claro. Esa es una parte que yo creo que hay que considerarla porque se equipara, empata cuando Silver le dice a la mamá de Bill W. y el mismo Bill W. Derrota total, aceptación total, tú no puedes solo. Y cuando se le ilumina el cuarto a Bill W. y quiere hablar de su iluminación del cuarto como una parte espiritual, el doctor Silver le dice, espérate, tu mensaje tiene que ser profundo y de peso. Tiene que hablar uno de los síntomas. ¿Qué lo llevó a uno al fracaso? ¿Qué lo llevó a uno a la frustración? ¿Qué te lleva a que todos tus planes los desbarató el alcohol? No pudiste solo. Es la base donde incorpora uno los conceptos de Carl Jung, sobre todo para él, transformación espiritual. Ir desaprendiendo lo que aprendiste concienzudamente cuando bebías. Y ahora aprender tolerancia, comprensión, amor al prójimo, preocupación por todos. Y acercarte y amar a los que más te dañaron no es cosa fácil. Sí, no. Uno quiere vengarse. Claro. Y el programa te dice amor. Padrino, pero mi esposa se fue con otro. Reza por los tres. Reza por los tres. No es fácil sugerir por sentido común que sugerir a lo que dice el programa. El programa es dedícate a los demás. Dale preferencia a los demás. Y entre más hagas cosas por otros, Dios te va a llenar a ti de vida y de esperanza. Así como yo me llené de quesadillas que amablemente... Ya no sé si vengo a grabar o a comer quesadillas, pero pues las dos cosas me ponen muy bien. No. Muchas gracias, pero antes voy a abrir un paréntesis antes de cerrar el programa, que es algo muy importante. Hay un canal, padrino, que por la gracia de Dios ustedes han abierto, o usted en este caso, que se llama Regreso a lo Fundamental 1986. Si nos pudiera hablar un poquito más sobre este canal para que toda la gente que nos escucha también vaya a darse por ahí sus vueltecitas a escucharlo en ese podcast, por favor. Bueno, sinceramente, el haber tenido oportunidad de conocerte, el ver tus inquietudes, el ver tu preocupación por la enfermedad, el ver tu desarrollo profesional, no pudo pasar desapercibido para mí. Me contagiaste esa parte de investigación, me contagiaste de ese creer en las redes sociales de una forma limpia, respetando el anonimato, sin querer cobrar nada, y que pudiéramos nosotros utilizar un canal que permita rescatar fuentes originales de la estructura en donde yo sirvo, que es la sección México. Te agradezco mucho porque realmente tú me contagiaste y es un producto de tu bien trabajar en tu canal y en tu experiencia que tienes como comunicador en redes sociales. Y abrimos este canal con un esfuerzo de gente antigua, servidores de estructura, y que iniciamos precisamente con 2 ponencias que tuvimos en el área sur, en el área centro, una ponencia de una plática que rescatamos de Estados Unidos, que dio Bill W. y el Dr. Bob en 1947, muy interesante. Y después, gracias a colaboradores jóvenes que tengo, yo tengo 70 años, me he rodeado de gente muy joven que no está resentida con el papá, y entonces ya es una ventaja, no me quieren madrear, sino me toman mucho en cuenta. Gente joven, muy inquieta, gente que traduce, gente que formatea, y que tradujo el número 1 de Grapevine. Y entonces estamos pensando que vamos a sacar 2 productos cada mes, en este mes, si Dios nos lo permite, y seguimos contando con tu asesoría, vamos a publicar el número 1, a rescatar el número 1 de nuestra revista Dimensión. Wow. Entendemos
Este canal no es un canal que se mueva a la política de Alcohólicos Anónimos. Somos respetuosos de todos los esfuerzos que se hagan en bien del alcohólico. Sin embargo, creemos oportuno poder platicar de lo que estamos haciendo en la estructura que nos ha dado forma y estatura espiritual. No, pues ahí está para todos los seguidores, para los que quieren escuchar un poquito más sobre estos temas que el padrino Rafael nos hace el placer de venir con nosotros y ampliar más el conocimiento y también vayan a escuchar ahí a su canal, recuerden, se llama Regreso a lo Fundamental 1986. Los invito a ver si por ahí en la parte de la descripción voy a poner el enlace del canal para que ahí vayan a suscribirse y vayan a escuchar a todas estas pláticas. De igual manera, yo, padrino, para mí es una bendición y siempre lo ha sido conocer personas como usted que pues bueno, siempre nos traen este nutrimento espiritual, ¿no? A mí en mi caso, las personas que aportan en el sentido ilustrativo, en el sentido de experiencia, para mí son muy valiosas, como usted ahorita bien lo decía. Antes al viejo lo veía como mi total enemigo, ¿no? O sea, pero feo, así, porque tenía efectivamente problemas de autoridad, ¿no? Y más con papá en su momento. Pero el día de hoy, pues, a través de los golpes, de las caídas, etcétera, pues me doy cuenta lo valioso, ¿no? Que las personas veteranas como usted, pues, son para la comunidad de AA. Pues muchas gracias a todos, mi buen Julio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Padrino Rafael, muchas gracias. Gracias aquí al equipo de temas espirituales. Mi nombre es Oslos. Recuerda, cada semana tenemos podcast. Esperamos que este podcast haya sido mucho de tu ayuda. Dios te bendiga. Y tengo que mandar también un saludo porque si no luego me reclaman. Le mando un saludo a Arturo del grupo o mi compañero del Nueva Claridad. Así me dijo que lo dijera. Dios me los bendiga, por favor. Cuídense mucho. Tengan buen inicio de año. Feliz año, padrino. Espero que se haya pasado genial con su familia. Y que pues este año sean de más proyectos, ¿no? Primero Dios. Vamos a hablar de un tema. El siguiente podcast, porque estuvimos hablando tras bambalinas aquí, el padrino y yo, va a ser un tema que en verdad, muy pocos de ustedes, me atrevo a decir, hemos escuchado. Bueno, hemos escuchado todos, que solamente es personas como él, como experiencia, que vivieron este tipo de acontecimiento. Es un acontecimiento que ha marcado a AA en México. Y así se las voy a dejar nada más para que estén al pendiente, padrino, desde el siguiente podcast que híjole, aquí ya lo tengo así en la lengua de decirles cuál es el tema, pero no quiero romper la magia. Entonces, yo solamente se los puedo decir de esta manera. Nos va a hablar el compañero Rafael S. de un acontecimiento que ha marcado a AA en México. Muy fuerte, muy polémico, muy trillado, pero también que mucha gente desconoce. Entonces, así nada más se las voy a dejar. Nada más se las voy a dejar así para que estemos al pendiente del siguiente podcast. En un mes más o menos, espérenlo. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo a todos desde México. Saludos, bye bye. Gracias, Paino.